no han llegado vacunas y el anuncio es que se tienen hasta el próximo 15 de febrero. Pero bueno, vamos avanzando en el análisis precisamente para platicar un poco, entender todo el proceso que implica la creación de un nuevo fármaco, todo lo que implica poder distribuir en el mundo pues es uno de los bienes más preciados en este momento de la historia de la humanidad. Yo saludo con gusto al doctor Gilberto Castañeda Hernández, él es investigador del Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CINVESTAB. ¿Cómo está, doctor? Le saludo con gusto, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Qué gusto saludarlo. Doctor, ayúdanos a entender la importancia de cómo crear un fármaco como lo es la vacuna en contra del COVID y todo, cómo tratar de entender el secretismo, por ponerle un adjetivo, o la transparencia, por ponerle también un adjetivo a esto que estamos viendo en el mundo. ¿Cómo no? Mire, hay que distinguir dos cosas que son realmente sectores muy, muy diferentes. Una es la parte científica del desarrollo de la vacuna y otra viene siendo la parte comercial de la compra, distribución y aplicación. Entonces, en la parte del desarrollo, esto ha sido realmente una cuestión pues realmente sorprendente, la rapidez en la cual se desarrollaron varias de las vacunas y una cooperación muy intensa entre las diferentes compañías farmacéuticas, porque lo importante era detener la pandemia más que vender vacunas. Entonces, esto se desarrolló gracias a las tecnologías actuales, donde ya no hacemos experimentos y vemos qué pasa para hacer el siguiente, sino que mucho se hace por simulación de computadora. Por ejemplo, tuvimos el mapa de toda la estructura del virus en cuestión de semanas una vez que se descubrió en China, y de ahí se empezaron a detectar los blancos moleculares y el desarrollo de la vacuna. Esto se logró en menos de un año, lo cual pues es un logro inmenso desde el punto de vista científico. Ya están las vacunas, pero pues la cuestión de vacunar a millones y a millones y a millones de personas en todo el mundo es algo realmente pues sumamente complicado y difícil. Primeramente, pues viene la cuestión de que a quién le compro primero, a quién le vendo, etcétera. Sí. Los gobiernos se forman en la fila y obviamente los países poderosos pues empiezan a ponerse adelante, lo cual es lógico. O sea, hay quien dice, oye, pero es que los países pobres, etcétera, pues sí, pero los países ricos también tienen que responderle a su pueblo y están poniendo el dinero por delante. Los países pobres podrían dejar de gastar en otras cosas, entre ellas los lujos de sus dictadores en muchos casos, y empezar a comprar las vacunas. Entonces, tenemos esta cuestión primeramente. Segundo, que aunque las farmacéuticas dicen, no, yo tengo tal capacidad, etcétera, ya en la práctica es complicado esto de producir millones y millones y millones de unidades, porque además hay que asegurar la calidad. O sea, son cosas que se inyectan. Si viene alguna vacuna contaminada, es un problemón porque realmente estamos jugando con la vida de la gente, lo cual definitivamente no es permisible. Entonces, el que se hagan millones de unidades con toda la calidad es algo complicado. Después viene la distribución, que lleguen, la logística. Esto no es nada sencillo. O sea, uno dice, ay, pues es que nada más hay que hacerlo. Pues sí, pero esto es como cuando uno tiene el restaurante y pues tiene 4, 6, 8 mesas y pues ahí es muy bueno y de repente le dicen, oye, pues quiero que me hagas un banquete para 5,000 personas. Pues es algo muy, muy complejo. Entonces, es algo en el que estamos. Las farmacéuticas están intentando cumplir, pero la verdad es que han tenido obstáculos que no han podido. O sea, una cosa es lo que uno planea, otra cosa es lo que realmente puede hacer. Por lo tanto, la producción no está siguiendo. Uh-huh. Por otro lado, también tenemos la cuestión de esta, si me permite la expresión, esta rebatinga entre los distintos países para poder adquirir las vacunas. Y entonces los gobiernos están en esta disyuntiva de que, bueno, le compro a fulano, pero pues que ya vendió, entonces ahora con mengano, vamos a tener aquí una reservación de vacunas, aunque no esté la información. Es realmente un problema muy, muy complejo de logística y de distribución y estamos sufriendo las consecuencias, como bien lo decía usted, no solamente en México, sino en todo el mundo. Sí. Doctor, ¿cómo se puede entender entonces toda esta, vuelvo a traer esta palabra que usted nos pone porque nos ayuda a entender perfectamente la rebatinga, me lo imagino como todos gritando y aventando las vacunas.
¿cómo entender o cómo se puede plasmar la reserva de estos documentos que quizás nos podrían ayudar un poco más a entender lo difícil o lo complejo que es hacer, fabricar, distribuir y llevar las vacunas? ¿Por qué reservar la información? Ok, la información que se debe de reservar es la información comercial, la información de los dineros. Esa sí se debe de reservar. La que no se puede reservar, y ahí hemos tenido muchos problemas con esto de la vacuna rusa y ahora la China, etcétera, es la información científica. La información científica nos la tienen que entregar. Lo que COFEPRIS juzgó tiene que ser transparente. No nos pueden decir que ellos son los funcionarios elegidos y que ellos nada más deciden. No. Tiene que haber una transparencia, como es el caso de la FDA, de la EMA. Esto se tiene que conocer. La cuestión de los contratos tiene la confidencialidad porque las farmacéuticas no pueden dar el mismo precio a todos los países. Es una cuestión de negociación. Entonces, el que les compra mucho, obviamente obtiene un precio menor que el que les compra poco. Esto es, creo que, algo natural en prácticamente todas las actividades comerciales. Por otro lado, hay países, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos financió una muy buena parte del desarrollo de Moderna. Por lo tanto, Moderna tenía el compromiso con los Estados Unidos desde el inicio y por eso prácticamente no está vendiendo fuera de los Estados Unidos. Esto ya estaba pactado desde antes que existiera la vacuna. Entonces, países como México y como muchos otros que somos subdesarrollados por vocación, lo que hemos hecho es esperarnos. O sea, nunca intentamos desarrollar una vacuna, ni negociar antes, o sea, nos esperamos pues hasta que ya nos llegó el agua a los aparejos y ahí es donde estamos intentando hacer la negociación y entonces entramos en la rebatinga, muy parecido como cuando ya se le están acabando las enchiladas a la señora del tianguis y todo el mundo tiene hambre. Sí. Y regreso a esta parte, me queda clarísimo que en la estrategia del gobierno federal nunca se vio intentar, que haya una vacuna mexicana, que se tuviera una vacuna mexicana. Y regreso ya para ir cerrando esta charla, me quedo, esta parte de lo científico, lo médico, que en su momento fue muy criticado para CanSino y que después ya se dio el visto bueno que a muchos tranquilizó. Pero hasta el momento pues no sabemos, no queda claro todavía, ¿no, doctor? Así es. Mire, esa información sí tiene que ser completamente transparente. Por ejemplo, Pfizer y Moderna, pues tienen sus documentos presentados ante la FDA y ante la Agencia Europea del Medicamento que cualquiera de nosotros podemos consultar por internet. Son documentos técnicos, no son para todo mundo, pero cualquier persona los puede leer y puede asesorarse para interpretarlos. De esta manera uno puede decidir, ¿compro esta o no la compro? El médico puede decidir, ¿se la recomiendo a mi paciente o mejor que se espere porque sus condiciones no han sido estudiadas? Entonces, esto es importantísimo. Esta información científica tiene que estar disponible. Yo no entiendo por la China porque es un mal que toda la región. Las agencias regulatorias no transparentan la información. Yo creo que es para poder hacer cosas de corrupción, porque históricamente ha habido unas corrupciones espantosas en nuestro país. Ahora sabemos de que el gobierno está intentando corregir esto con mayor o menor fortuna, pero esta cuestión de la opacidad, de no dar los datos, es una manera de cubrirse para poder hacer cosas que no son las más afortunadas. Entonces, la información científica, ¿en cuántos pacientes o en cuántos voluntarios se probó esto? En quiénes sí y en quiénes no. ¿Tengo información sobre pacientes con cáncer o no la tengo? ¿Tengo información sobre personas de más de 65 años o no la tengo? Tenemos que ser transparentes. Entonces, si el gobierno mexicano no aprende a transparentar esta información puramente técnica, no nada de contratos, ni de comercial, ni de dinero, sino la puramente técnica, científica, médica y de la relación beneficio-riesgo para cada paciente individual, pues simple y sencillamente vamos a estar en problemas, vamos a seguir con estas cuestiones de gritos y sombrerazos y no vamos a poder generar la confianza que es necesaria para que las personas pues puedan realmente sacar el mayor provecho de la vacunación. Vaya, es verdaderamente cuando debería haber certeza médica y de salud, es un salto de fe a la vacuna que nos va a llegar o que nos van a poner en el brazo. Doctor, le agradezco mucho esta información, muy clara, como siempre, gracias. Un placer, un placer.
Gracias al doctor Gilberto Castañeda Hernández, él es investigador del Departamento de Farmacología del CINVESTAB, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados.